Sean todos muy bienvenidos. Aleluya. Alguien me preguntó hoy al principio, varios me preguntaron, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Y le tuve que decir la verdad. El día viernes, cuando sopló el viento sur, andaba muy desabrigado y me golpeó y sinceramente lo sentí en la noche al punto de tener chucho y tener que abrigarme. Así que cuando me preguntaron cómo se siente, le dije un poquito machucado, pero aquí estamos. Dios es bueno y fiel. Él no desampara. Él es justo y misericordioso. Aleluya. Y gracias porque hoy podemos volver a vernos con un motivo muy especial, saber que el Señor, sobre todas las cosas, está interesado en el bienestar de cada uno de sus hijos. Y por eso ha dispuesto que a través de su palabra seamos desafiados a aquello que en el plan y propósito de Dios es perfecto. Y que Él está pronto para llevarlo a cumplimiento. Aleluya. Yo voy a seguir en esta mañana con la ayuda y la bendición del Señor en estos temas que he iniciado hace 2 domingos atrás. El domingo anterior, digamos que se hizo una pausa a causa justamente de un acontecimiento muy especial, como fue el cumpleaños de 15, una jovencita. Pero hoy retomamos. Y yo le había dicho 2 domingos atrás que iba a desarrollar de ahí en más hasta llegar a la Pascua todas las lecciones que estamos compartiendo en la escuela bíblica. Porque todas ellas tienen como proyecto llevarnos a ese momento, a ese tiempo en el cual realizamos esa recordación que es la Pascua, pero fundamentalmente como cristianos teniendo presente que nuestra Pascua es Cristo, el cual ya fue sacrificado una vez y para siempre. Aleluya. Y esta mañana, tomando 2 lecciones que se dieron en la escuela bíblica, una decía apasionado por Jesús. La otra decía el corazón de Jesús reveló. Tomando estas 2 lecciones, quiero presentarles este título del mensaje en esta mañana. El entendido es un apasionado por Dios. Y estoy con el entendido, ¿no? Machacando y machacando y machacando. Porque Dios dijo, si se van a alabar, alábense en esto, en conocerme y entenderme. Dios nos está desafiando a conocerle y a entenderle. Y el entendido, sin lugar a duda, es un apasionado por Dios. Un lindo ejemplo de esto es lo que nos presentaba Zoraida al leer al principio de esta reunión, la expresión de David en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado al Señor. Una cosa, una. Mi esposa el otro día, cuando se celebraba su cumpleaños ahí en una reunión familiar, dijo, voy a pedir una sola cosa. Y yo dije a la pucha, una sola cosa. ¿Qué será? Y dijo, pido por el corazón para mi yerno negro. Una sola cosa, decía David, he demandado. Y esta buscaré. No se trata solo de demandar, se trata de ser activo,
de involucrarnos en aquello que para nosotros es importante. Hay una parte que nos toca. Esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días, para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. No hay mejor lugar para meditar en la palabra de Dios que en aquel lugar que Dios ha señalado para encontrarse con su pueblo. Quiero que me acompañen a la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Este pasaje que voy a estar leyendo ya lo hemos considerado en uno de los mensajes hace unos domingos atrás, pero vuelvo a traer sobre eso porque está conectado con la clase de la escuela bíblica. Y sinceramente, cuando descubrí que el tema era el mismo, me sorprendió porque yo no lo había advertido. Y dije, bueno, Señor, gracias, porque tú sabes todas las cosas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y en el versículo 15 al 17, dice la palabra del Señor de esta manera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas, los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El único utensilio que Dios realmente aprueba cuando venimos al templo, a la casa de oración, es un corazón dispuesto. Es todo lo que Dios necesita. No necesita nada más. El resto lo va a hacer el Señor y lo va a hacer de una manera completa y perfecta. No lo dudes. Y entonces dice, versículo 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tremendo, porque en esta expresión Jesucristo utiliza algo que muchos años antes, 700 y 600 años antes, dos profetas habían declarado y habían estado señalando una palabra que en el tiempo de Jesús iba a ser manifestada en un cumplimiento bueno a través del testimonio de Jesús, mostrando que, y acaba lo bueno, que la palabra de Dios es verdad y cuando Él habla no se equivoca. Ahora, acompáñenme por favor a leer el otro pasaje. Este primer pasaje está relacionado con el primer título de la lección, que dice apasionado por Jesús. En realidad lo que vamos a aprender es que necesitamos mirar a Jesús para imitarlo y apasionarnos como Él estaba apasionado por la voluntad del Padre y por la justicia de Dios. Ahora, la otra lección de la escuela bíblica decía, el corazón de Jesús reveló y estaba conectado con la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní.
Y quiero que me acompañen ahora a leer en Mateo capítulo 26, versículos 36 y 39. En la escuela bíblica leíamos un poquito más, pero vamos a leer hasta ahí nomás. Después voy a referir a algo relacionado con los otros versículos, que estarían desde el versículo 47 al 54. Y dice allí en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Quiénes eran ellos? Sus discípulos. ¿Con quienes había estado compartiendo la última cena de Pascua que Jesús celebró aquí en la tierra? Y fue en esa ocasión que Jesús estableció este evento, destacando que era una ordenanza para la iglesia, el poder hacer memoria de aquella obra preciosa que Jesucristo manifestó a través de la cruz, revelando que la obra de la redención había sido consumada. Hoy, a causa de eso, nosotros, la iglesia, participa de estos emblemas. Y quiero decirles que cuando le hablamos a los que van a participar, que tienen que haberse bautizado de grande, por eso decimos, tienen que haberse bautizado conforme a la práctica de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica no bautiza niños. La iglesia evangélica bautiza conforme a la palabra a aquellos que, teniendo conciencia y entendiendo perfectamente de lo que Cristo hizo a su favor, toman la decisión y dan ese paso de fe que es un testimonio público. El bautismo es un testimonio público y que lo hace la persona de manera consciente, sabiendo qué es lo que representa el bautismo. No porque te lleve tu papá y tu mamá cuando son un bebé a bautizarse, eso entre los ojos de Dios es válido. ¿De dónde sacaron eso? La Escritura no enseña eso. Aunque le pese a algunos, lo tengo que decir. Esa es la verdad de Dios. Y como hijos estamos para afirmar la verdad de Dios. Y no otra cosa. El hombre puede decir un montón de cosas, pero lo que vale para el cristiano es esto. Este es tu tesoro, querido. Si este tesoro está en tu corazón, ten confianza, porque ese Dios que se reveló no te va a avergonzar, no te va a dejar en el camino sin extender su mano de ayuda y de poder. Él va a estar allí para mostrarte que es fiel y verdadero. Y entonces dice allí la palabra, llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Pero tomó algunos. Y esto sí que es verdad cuando se dice que Dios escoge, elige. Él sabe cuando hay algunos que están preparados para recibir aún una revelación mayor. Y los acerca a Él. Como hoy se leía también, ¿no? Bienaventurado el que tú escogieras y lo trajeras de ti. Porque Dios conoce el anhelo de ese corazón. Y entonces Dios dice, tomando a 3, eran su más cercano, con los que Jesús tenía confianza. La mayor de las confianzas. Por eso los acercaba a Él.
Y dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a estos tres, los otros habían quedado más allá en el camino, pero los que estaban con él, a estos tres, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús está revelando su alma. Y como verdaderamente hombre que era, 100% hombre y 100% Dios, Él está expresando sentimientos. Y dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Wow. ¿Cuánto beneficio tendrían nuestras oraciones si aprendemos esta verdad? Porque estas palabras de Jesús están reflejando lo potente que es aquello que Él expresó en el modelo de oración. No es que siempre tenemos que hacer esa oración, el Padre Nuestro. Es un modelo de oración. Y allí Jesús les enseñaba a los discípulos, cuando oren al Padre, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Wow. ¿Cuánto beneficio tendrían nuestras oraciones si aprendiéramos a orar de esa manera? Sin lugar a dudas, Jesús fue un hombre que al caminar en la tierra mostró determinación en todos sus actos. Cuando Él hacía algo, no lo hacía por sí. Él lo hacía con determinación, porque sabía hacia dónde estaba yendo. Por eso dice Isaías capítulo 50 y versículo 7, Isaías 50 y versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Primera frase. Me gustó la forma en que lo expresó Zoraida. El texto hay que dividirlo conforme al testimonio de cada expresión. Y dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y finalmente, ¿qué dice? Y sé que no seré avergonzado. Aleluya. Todos los actos de Jesús, todos, eran una clara evidencia de la fuerza de sus convicciones. Y además, sus actos eran la expresión de un corazón apasionado por el propósito de Dios en su vida. Ese ejemplo de Jesús como hombre es un ejemplo que ha sido manifestado y ha quedado registrado, porque es necesario que el cristiano aprenda a imitar a Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La razón última de lo que nosotros tenemos que reflejar en nuestra vida no se trata de lo que expresa el hombre, sino de lo que Cristo expresó
y que a través del Espíritu Santo está siendo llevado a cumplimiento en la vida de cada uno de los hijos. En algunos más, en otros menos, pero la obra de Dios va en camino. Y lo que Dios empezó, Él no lo va a detener, aunque tú lo quieras detener. Ten cuidado, no te interpongas, porque Dios está determinado. En Isaías 57 hay 3 frases. El Señor me ayudará. Esto lo podía decir Jesús porque este verso luego es aplicado al Señor a causa de lo que allí menciona Isaías. Puse mi rostro como un pedernal, como una roca. Nada me iba a desviar del objetivo. Y en los evangelios se toma este texto para mostrar que esa era la expresión de la vida de Jesús, totalmente determinado, plenamente convencido. No había ni una gota de duda en sus decisiones. Él podía decir, el Señor me ayudará. ¿Por qué? Porque el que camina con Dios tiene confianza en Él. Si prestó atención, yo dije el que camina con Dios tiene confianza en Él. ¿Saben qué significa esto? ¿Por qué pongo la frase de esa manera? Porque el que tiene confianza no debe presumir. Si en verdad estás caminando con Dios, ten confianza. No presumas de una fe que no tiene respaldo en los actos de tu vida. No presumas, porque es puro nube que aparece y se va. Y este que confía en Dios porque camina con Él, aunque se encuentre en valles sombríos, sigue confiando en Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que Dios está ahí. No lo ha desamparado. Él me va a ayudar. Aleluya. El Señor me ayudará. Y entonces la otra frase de ahí, Isaías 57, dice, no me avergoncé. ¿Por qué? Porque Él sabe que Dios es juez justo. Aunque a veces los procesos de Dios sean difíciles, Dios es juez justo. Él no se equivoca, querido. A nosotros nos puede raspar un poquito nuestro ego, nuestro yo. Pero lo que Dios hace es perfecto. Él no se equivoca. Dice, no me avergoncé. Él sabe que Dios es juez justo. Y luego dice al final, no seré avergonzado. Él sabe que puede descansar en la justicia de un Dios que es justo. Que lo que Él ha determinado, sin lugar a duda, es bueno, aunque a veces no lo entiendo. Él puede descansar en la justicia de Dios. Estas 3 frases, el Señor me ayudará, no me avergoncé, no seré avergonzado, habla de la fuerza de sus convicciones. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es Dios. Él sabe quién es Dios. Y para saber quién es Dios, necesitamos conocer y entender a Dios. La cuarta frase que aparece allí en Isaías 57 dice, puse mi rostro como un pedernal. Esta frase habla de determinación y pasión. Puse mi rostro como un pedernal. Aunque me esperen escupidas, una corona de espinas y bofetadas y látigo, sigo adelante. ¿Por qué? Porque Él tenía determinación
y pasión. Jesús no se iba a detener, hasta cumplir la misión de su vida. ¿Qué era la misión de la vida de Jesús? Honrar la justicia de Dios. ¿Recuerdan cuando él se acerca a Juan el Bautista? Y Juan el Bautista dice, ¿tú vienes para que yo te bautice? No, estás equivocado, discúlpame. Jesús le dice, un momentito, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué necesidad tenía Jesús de bautizarse en el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento? ¿De qué tenía que arrepentirse eso? Pero Jesús sabía que al ir a bautizarse, estaba poniendo el primer pie en las aguas de la redención, que tendrían su plenitud a través de la obra de la cruz. Cuando Él se bautiza, está dando el primer acto de identificación con el hombre en su condición de pecador. Él no necesitaba bautizarse para arrepentirse, pero Él se está poniendo en el lugar del hombre. Por eso Jesús le dice, un momentito, conviene que cumplamos toda justicia, porque para esto yo vine. Lo que tú no entiendes hoy, un día lo vas a entender. Tranquilo, ¿no? Jesús era un apasionado, no se iba a detener hasta cumplir su misión, honrar la justicia de Dios. Y por medio de la justicia de Dios, Jesús estaba determinado a abrir el camino para la salvación de la raza humana. Un camino vivo y nuevo nos ha sido abierto. Eso es a su vez a través del velo de su carne. Hablando del sacrificio de la cruz. Hebreos lo dice. Él nos abrió un camino vivo y nuevo. ¿Quieres ser apasionado por Dios? Esta es una buena pregunta. Porque depende de nuestra decisión. ¿Quieres ser un apasionado por Dios? Te voy a dar una buena receta. Ya lo he estado diciendo, se dijo desde el principio de esta reunión. Mira a Jesús y luego imítalo. ¿Quieres ser apasionado por Dios? Mira a Jesús y luego imítalo. El apasionado por Dios como Jesús vive en la voluntad de Dios. Respeta la palabra. Es temeroso de la voluntad divina. Y digo esto, si quiero conocer la voluntad de Dios, antes debo aprender a amar su palabra revelada. El apasionado ama la justicia de Dios y vive en conformidad con la justicia. Es decir, practica lo que es bueno y lo que es recto. La esencia de su vida es el amor y humildad revelado por sus actos. ¿Saben por qué hay amor y humildad en un cristiano? Y definitivamente lo muestra en sus actos. Porque aprendió a vivir en sujeción a Dios. ¿Qué significa sujeción a Dios? Poner mi voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Esa persona
que aprendió a vivir en sujeción a Dios, no es perfecta, no lo es. Olvídate. Mientras caminemos acá en esta tierra, olvídate. Ninguno de nosotros va a ser perfecto. Y no es porque sea negativo, es porque la verdad lo dice. La perfección solamente se logra estando allí, cara a cara con Cristo. Hay una doctrina de una iglesia evangélica que habla de una santificación perfecta, y eso en un sentido es verdad, porque hay un proceso continuo de transformación, de mejoramiento, cumpliendo aquello que declara el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas, presente, nuevas. No dice fueron hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Hay un continuo crecimiento en santidad, pero definitivamente la perfección será allí cuando estemos cara a cara con el Señor, porque le veremos tal como Él es y seremos hechos semejantes a Él con un cuerpo glorificado. No es perfecto, no lo es, pero sabe una cosa, aunque no es perfecto, cuando se equivoca, lo reconoce y se vuelve a Dios. Jesucristo es el ejemplo perfecto de esa triada de virtudes. 3 virtudes, por eso le llamo triada. Disculpen si por el nombre suena raro. Triada de virtudes. Respeta la voluntad de Dios. Jesucristo es el ejemplo perfecto. Él respeta la voluntad de Dios. Él practica la justicia de Dios. Él vive en sujeción a Dios. Por eso es que si queremos ser apasionados por Dios, necesitamos mirar a Jesús e imitarle a Él. Pablo lo dijo claramente, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si hay algo en mí que no refleja a Cristo, cuidado, no sirve. Pero Pablo estaba convencido de la obra del Espíritu Santo, porque él le dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Por eso Pablo podía decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es la causa fundamental del testimonio de Pablo. En el cristiano, estas 3 virtudes, respetar la voluntad de Dios, practicar la justicia de Dios, hacer lo bueno y recto, y vivir en sujeción a Dios, por debajo de la voluntad de Dios, estas 3 virtudes en el cristiano forjan el carácter en semejanza al carácter de Cristo. Por eso Jesús decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso habla de un carácter que tiene que ser forjado para que en la vida del cristiano
se ha manifestado la semejanza al carácter de Cristo. Porque en definitiva el propósito de Dios, a través de los tratos que Él tiene con la raza humana mediante la cruz y luego el proceso de santificación, es llevarlo al propósito final. ¿Cuál es? Hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, la cual un día fue deformada por causa del pecado. Pero Dios está determinado en la vida del cristiano a forjar la imagen de Cristo. Déjame decirte que creo personalmente que si no estamos decididos a dejar que Dios forme la imagen de Cristo en nuestras vidas y constantemente estamos buscando peros y excusas, es muy probable que al final del camino nos encontremos con situaciones desagradables. Por eso es que tomo estas dos lecciones de la escuela bíblica. Apasionado por Jesús, porque necesitamos mirar el ejemplo de Jesús. Ese primer pasaje que leímos en Marcos, capítulo 11, el ejemplo de Jesús. Yo necesito mirar el ejemplo de Jesús. Mirar a Jesús siempre va a traer grandes beneficios para mi crecimiento en fe y mi madurez espiritual. Siempre. La obra de Dios no se agota nunca. Los beneficios de mirar a Jesús para luego imitarlo son innumerables. Yo les puedo decir algunos aquí, tengo anotado. Nos enseña a seguir un camino donde no hay tropiezo, en donde Dios nos lleva a caminar en libertad, libres de cargas, libres de pecado, libres de conflictos que perturban e impiden avanzar. Un buen ejercicio de seguir a Jesús cada día es dejar atrás el pasado, que ya lo confesamos a Dios, con sincero arrepentimiento. Acepta el perdón de Dios. No vivas renegando ese pasado. Si te acercaste a Dios con un sincero arrepentimiento, recibe el perdón de Dios. No debo volver a un pasado que no tiene futuro. Otro beneficio, estamos viendo los beneficios de mirar a Jesús. Otro beneficio es, nos enseña a poder identificar a tiempo las trampas de Satanás. Aquellos dardos de fuego que buscan destruir. Nos enseña a identificar las influencias de un mundo que muchas veces brilla. Pero vieron ese dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Nos enseña a identificar la influencia de un mundo pecaminoso que nos rodea y aún nos enseña a identificar aquello que llega a ser nuestro mayor conflicto. Porque muchas veces no estamos conscientes. ¿Cuál es ese conflicto? El que está presente en la concupiscencia de mi misma naturaleza carnal. Los deseos del yo. Claro, como somos seres almáticos, nos dejamos llevar por las expresiones del alma. Y como dicen por ahí alguna corriente liberal, dice de enseñanza, si te sientes bien, hazlo.
El punto no es que te sientas bien. El punto es que haga las cosas bien. Para todo eso, de lo cual el Señor quiere enseñarnos a reconocer y estar pronto para responder, debo saber que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y ella no me va a dejar fallar. El Salmo 119, 105 lo dice claramente. La palabra de Dios es la que me da discernimiento de todos aquellos peligros que me rodean y de los cuales muchas veces no estoy consciente. Principalmente de los que forman parte de mi naturaleza carnal. Por eso David, con mucha sabiduría, él oraba: Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva a tu siervo de la soberbia. Yo muchas veces escucho, alguien dice, no, yo no soy soberbio. Mentira, cuando dice que no es soberbio, porque hay algo de soberbia. Preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Pues entonces seré libre de gran rebelión. Y termina diciendo David, allí al final del Salmo 19, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. ¿Cuántos males nos libraríamos si antes de correr en esa decisión que hemos tomado, tuviéramos la actitud de decirle, Señor, esto que estoy pensando, esto que estoy hablando, ¿es correcto? Otro beneficio de mirar a Jesús, me enseña a correr con paciencia la carrera de la fe, perseverando en avanzar a la meta preciosa, un paso a la vez. No te apresures a correr, da un paso a la vez. El que se apresura a correr, muchas veces sin darse cuenta se ha salteado algo que en el proceso era necesario y luego lo va a aprender con el dolor. Y si tropiezo, Él me anima a levantarme en su nombre, porque torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él corre el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Todo esto es posible cuando corro con determinación, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguien dijo, los que son alumnos del seminario bíblico de fe, no recuerdo en qué materia, pero hay una materia donde aparece esta frase. Creo que es una de las materias de teología. Alguien dijo que al mirar a Jesús con determinación, voy a ser un apasionado por Él y llegaré a parecerme a Él. Cuando yo miro algo con aprobación, con determinación, llego finalmente a parecerme a eso. Si me paso todo el tiempo mirando partidos de Boca y de River, ¿qué voy a hacer? Un hincha de Boca y de River. Así nomás es simple. Si me paso todo el tiempo mirando a los niños, ¿qué voy a hacer? Un niño que no crece. Necesito dejar que Dios haga en mí su obra. Y para eso debo mirar a Jesús con determinación, porque me voy a apasionar por Él y llegaré a parecerme a Él. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, al mirar a Jesús,
Veo un hombre apasionado por Dios, a tal punto que sus actos eran la clara evidencia del celo santo del Eterno. Y este celo de Dios no tiene nada que ver con el celo del hombre. El celo santo de Dios busca el bien del amado, mientras que el celo del hombre es egoísta, busca su propio bien. Jesús amaba el templo, como lo leímos en Marcos 11. Él tenía celo de Dios por ese lugar, porque Dios claramente había identificado ese lugar como casa de oración para todos los pueblos. Isaías lo había dicho 700 años antes, capítulo 56, Isaías, versículo 7. En el plan y propósito divino, el templo representa el lugar de encuentro del pueblo con su Dios. Queremos tener un lugar de encuentro como cuerpo de Cristo, pues el templo es el lugar señalado por Dios donde nos congregamos. Y allí tenemos la posibilidad de ser partes como miembros del cuerpo de Cristo, de un culto de adoración al Señor. Aquellos mercaderes con los cuales Jesús se encontró en el templo estaban contaminando el propósito del templo. Por eso Jesús le dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, como lo declaró Isaías, mas vosotros, le dice a los mercaderes, la habéis hecho cueva de ladrones. El templo es un lugar de adoración a Dios, pero en aquel tiempo era tratado sin respeto. Jesús dice, la habéis hecho cueva de ladrones. Estas palabras habían sido profetizadas por Jeremías 600 años antes, Jeremías capítulo 7 y versículo 11. Fue por eso que Jesús manifestó la ira santa del Eterno, echando fuera a todos los mercaderes. Aleluya. Jesús era un apasionado por la voluntad del Padre. Él había declarado casa de oración y era un apasionado por la justicia de Dios. Aquello que estaban haciendo estos mercaderes era un acto injusto, incorrecto, no era bueno. Jesús ama la voluntad del Padre y busca hacer siempre lo que es justo y recto ante el Padre. Alguna vez uno dijo, Dios puede hacer cualquier cosa. Sí, Dios puede hacer cualquier cosa, pero siempre dentro de su voluntad perfecta. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios tiene potestad y poder para hacer lo que a Él se le place, Él nunca va a mentir, porque Él es verdad. Él nunca va a realizar un acto injusto, porque Él es santo. Aleluya. ¿Fue justa la ira de Jesús al sacar a los mercaderes del templo? El Dios vivo y verdadero, para responder a esta pregunta, es paciente y abundante en misericordia, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Jesús, indignado por la irreverencia hacia el templo, demostró su autoridad como Dios y como hombre, manifestó ser un apasionado por la obra de Dios. Él amaba la voluntad del Padre y su justicia. Así el cristiano debe amar como Jesús amaba. Por eso mismo, en el acto siguiente del mensaje que esta mañana estuvimos compartiendo, vemos en ese pasaje de Mateo capítulo 26 a Jesús postrado ante el Padre, derramando su alma en el huerto de Getsemaní. Aleluya.
Gloria a Dios. Jesús sabía que había llegado su hora. ¿Cuál hora? Cuando sería levantado en el madero y el pecado de los hombres sería colocado sobre su humanidad. Por eso su alma estaba angustiada. Porque el santo y justo tenía que cargar con toda la bajeza de los hombres. En esa misma hora fue perseverante. Jesús fue perseverante en afirmar la sujeción al Padre, poniendo su voluntad debajo de la voluntad del Padre. Por sobre todas las cosas, Jesús amaba la voluntad de Dios y su justicia. Estamos hablando de su experiencia aquí en la tierra. Por tanto, escogió presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por esa razón, podemos decir que su ofrenda fue una ofrenda voluntaria, no se la impuso el hombre. Él escogió presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Era la representación exacta del Cordero de la Pascua. Porque el judío sabía que no podía sacrificar cualquier corderito. Tenía que ser el animal perfecto. Por eso se lo probaba por 4 días, para ver si tenía algún defecto. Tenía que ser de 1 año, desarrollado completamente, macho. Tenía que estar perfectamente completo, sin magulladura, en ningún lado de su cuerpo. Tenía que ser perfecto y por 4 días era probado. Finalmente era sacrificado. Durante toda su vida y principalmente durante su ministerio, Jesús fue probado. Pero nunca hubo en él ninguna mancha de contaminación, jamás. Jesús escogió presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Su ofrenda fue una ofrenda voluntaria. Nadie se la impuso. Él amaba la voluntad del Padre, amaba su justicia. Estamos hablando de mirar a Jesús para imitarlo. Ese debe ser nuestro culto racional, como dice Pablo en Romanos 12. Ese debe ser nuestro culto racional, con el entendimiento. Eso habla de racional. Un culto que se realiza con el entendimiento, en donde yo decido por mi voluntad, no porque otro me empujó, no porque otro me dijo, vamos a la casa del Señor. Yo decido voluntariamente venir a la casa de oración y darle culto a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Pero para eso necesito ser transformado en mi vida interior. Desde mis pensamientos, para ser cambiado de una vida egoísta y mezquina a una vida llena de buen fruto. Así lo expresa Pablo en Romanos 12, 1 y 2. En el jardín de Getsemaní, el corazón de Jesús reveló. ¿Qué cosa reveló? Que la esencia de su vida era el amor. Y sus actos lo demostraron. Aunque Jesús estaba angustiado, pues él sabía lo que había de acontecer. Jesús sabía que sería traicionado, pero él siguió amando. Esa hora Jesús
de aflicción, buscó al Padre en oración y nos dejó un ejemplo para imitar. ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos? Y lo primero que hacemos, nos quejamos. Y si tenemos a mano el nombre de la persona que nos está causando algo, y seguro que nos enojamos. Pero ¿qué hacía Jesús? Él buscó al Padre en oración y nos enseñó aquello que es bueno imitar. En las horas de aflicción, yo puedo pedirle a Dios que cambie las cosas, pero debo saber que es necesario permanecer en obediencia, sujeto a la voluntad de Dios, confiando en su propósito. Lo que yo no entiendo hoy, mañana lo voy a entender. Si Dios permite algo, es porque en ese proceso algo bueno va a venir. ¿Puede Dios librarme de cosas malas? Sí lo puede hacer. Está en su potestad, está en su poder, en su autoridad, pero también en su soberanía. Con todo eso, Dios escogió no librar a Jesús de la muerte de cruz, porque había un propósito eterno. Y ese trato que te está doliendo hoy, en el cual Dios está produciendo algo en tu vida interior que va a traer consecuencias buenas. Dios quiere que sepas que ese trato es algo necesario, porque de otra manera el proceso de la obra de Dios no tendría un cumplimiento bueno. Siempre en el proceso de Dios hay un propósito bueno, aunque a veces lo que nos sucede es malo. Y si dudan de esto, pregúntenle a Job. Acá hay un reloj del tiempo, ahí está. Lo vamos a meter ahí en el reloj del tiempo como hacen la escuelita bíblica y van ahí los maestros del tiempo, ¿no? Y vienen con la enseñanza, lo que quieren ilustrar a los chicos. Métanse en el reloj del tiempo y vayan a los días de Job y pregúntenle a Job. Claro, no van a poder hacer. Simplemente estoy diciendo. Pero un día, cuando estemos allí en la gloria, sería bueno acercarnos a Job. Job, ¿cómo hiciste? Creo que la única respuesta de Job es la que se encuentra al final del libro. He aprendido a reconocer quién es mi Dios y a entender definitivamente los tratos de Él, que son buenos y perfectos. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Jesús fue traicionado por Judas, pero permaneció enfocado en el propósito de su vida. Él siguió amando y tuvo todavía tiempo en medio de la aflicción de su alma para sanar la oreja de uno de sus adversarios que le había cortado el impetuoso Pedro. Jesús reveló su corazón en un acto de entrega voluntaria y adoración a Dios. Pregunta, ya estoy terminando. En la hora de las decisiones, ¿qué revela mi corazón? ¿Estoy entendiendo qué cambios necesito hacer? Si quiero ser un apasionado por Dios, debo saber que necesito mirar a Jesús y luego imitarlo. Jesucristo es el ejemplo perfecto que debo imitar. Él me enseña, Jesucristo, Él me enseña
a respetar la voluntad de Dios, a practicar la justicia de Dios, a hacer lo bueno y recto, a permanecer en sujeción a Dios, a buscar a Dios en oración y ser dependiente de Él. O sea, es una práctica, le voy a contar, una práctica que tengo yo. Cada vez que voy a venir a la iglesia, hoy me olvidé, porque estoy con esa aflicción en mi cuerpo físico. Pero cuando fui al baño me acordé. Levanto mi mano al cielo y le digo, Señor, te doy gracias porque tú eres Dios que está en ese trono de justicia y de salvación. Me declaro dependiente de ti, Señor. ¿Ustedes creen que porque yo vengo con algo preparado me siento suficiente? El cristiano es llamado a imitar a Jesús y para eso es importante que entendamos que caminar con Dios nos lleva a algo muy valioso en la vida, ser perfeccionado en su amor. Y el que es perfeccionado en el amor de Dios dice que no teme, confía. Aleluya. Estas virtudes, el amor, la humildad, la sujeción a Dios, sujeción a su voluntad, a su palabra, a su justicia, van a forjar. Ya estoy terminando, por favor, los hermanos en alabanza. La virtud de amor, humildad, sujeción a Dios, sujeción a su voluntad, a su palabra, a su justicia, van a forjar el carácter del cristiano en semejanza al carácter de Cristo. Y déjame decirte esto para terminar. Si te has sentido afligido y muchas veces sin tener plena confianza en lo que está siendo manifestado en tu vida, Dios quiere decirte y nos dice a cada uno de nosotros esta mañana que Él está activo. Dios sigue trabajando en la vida de sus hijos y lo hace con un propósito. Dios está determinado a reproducir fielmente la imagen de Cristo en tu vida y en la mía. El único competente para eso es Dios. Y el Espíritu Santo está en nosotros para producir esa obra preciosa. Aleluya. El propósito de la vida del cristiano es ser llevado a la imagen de Cristo. Te invito a estar en pie, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos enseña, es la que nos exhorta, nos corrige, nos instruye y edifica, a fin de que seamos perfeccionados para toda buena obra. Y hoy, Señor, estamos aquí y queremos decirte, Señor, con todas nuestras limitaciones, que anhelamos ser mansos y humildes de corazón, como tú lo eres, Señor. Queremos reflejarte en nuestras vidas, porque hay muchos
en el mundo que necesitan tener un motivo de esperanza para sus vidas. Y quizás el único motivo de esperanza lo va a hallar en ti y en mí. No subestimes la obra de Dios, porque lo que Él está haciendo en tu vida es bueno. Aunque a veces duele, es perfecto y tiene propósito eterno. Aleluya. Señor, te agradecemos, porque tú en esta mañana nos estás desafiando a ser como Jesús, apasionado por ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Enséñanos, Padre, a amar tu palabra para amar tu voluntad. Y al amar tu voluntad, amar tu justicia. Y al amar tu justicia, estar pronto para vivir en sujeción a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que tu amor sea perfeccionado en nuestras vidas. Y que tu nombre, Señor, sea exaltado. Tú eres el Rey de gloria. Acércanos ahora, Señor, con un corazón sincero y sencillo, gozoso y alegre, a través de la obra perfecta de la cruz, a tu mesa, Señor. Acércanos, Padre, esta mañana, con un corazón humilde y sincero. Y si hay algo que debemos soltar, si hay algo que debemos entregar, que con sincero arrepentimiento lo hagamos, Señor, en esta mañana, reconociendo que la victoria de la cruz está a favor de los hijos de fe que se vuelven a Dios de corazón. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos y por las fuerzas que me has dado en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Sé que tu bendición va a ser mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Glorifícate, Señor. Aleluya.